Queridos amigos, cada uno de nosotros ha sentido al menos una vez en la vida una presencia inexplicable cerca, una leve brisa en una habitación cerrada, un aroma familiar apenas perceptible, una repentina sensación de que alguien nos observa por encima del hombro. En esos momentos, un escalofrío recorre la piel y el corazón comienza a latir más rápido. Muchos atribuyen estas sensaciones a la imaginación o a simples coincidencias. Pero, ¿y si se trata de algo más? Hoy hablaremos de las almas que por alguna razón se quedan en nuestro mundo. No se trata de una historia de terror ni de una intención de asustar a nadie. Al contrario, intentaremos comprender por qué algunas almas no pueden o no quieren abandonar el mundo familiar y avanzar más allá. A menudo, detrás de esto se esconden razones muy humanas y comprensibles para todos. Imaginen que nuestro mundo es una enorme estación de trenes, donde los trenes llegan y parten constantemente. Algunas almas llegan, otras se van. Es el orden natural de las cosas. Pero a veces ocurre que alguien se queda en el andén, perdiendo su tren una y otra vez. Cada una de estas almas tiene su historia, su razón, y hoy intentaremos comprender las más comunes. Es importante entender que no se trata simplemente de un conjunto de historias místicas o leyendas urbanas. Detrás de cada caso hay profundas emociones, cuestiones no resueltas y asuntos pendientes. Intentemos juntos abordar este tema delicado, dejando de lado prejuicios y temores, porque comprender puede ayudar no solo a las almas a encontrar su camino, sino también a nosotros, los vivos, a encontrar paz y armonía en nuestras relaciones con el mundo invisible. Una de las razones más comunes por las que las almas permanecen entre los vivos es un fuerte apego emocional a sus seres queridos. Puede tratarse del amor maternal, tan fuerte que ni siquiera la muerte puede romperlo, o la fidelidad conyugal, donde uno de los cónyuges sigue protegiendo al otro, incluso después de su partida. A veces, es el cuidado de los hijos, nietos, o simplemente la incapacidad de aceptar la separación de los seres amados. Muchos de nosotros hemos oído historias sobre cómo los seres queridos perciben la presencia de parientes fallecidos recientemente. A menudo, esto ocurre en momentos significativos de la vida, bodas, nacimientos, eventos importantes. En esos momentos, parece que las almas intentan compartir la alegría con sus seres queridos, mostrar que todavía están cerca, que aún cuidan y aman. Existen numerosos testimonios de madres que continúan protegiendo a sus hijos después de la muerte. Por ejemplo, la historia de un niño pequeño que varias veces evitó el peligro gracias a la intervención oportuna de una fuerza invisible. Más tarde, contó que sentía la presencia de su madre y escuchaba su voz advirtiéndole del peligro. O el caso de una joven que, en un periodo difícil de su vida, encontraba constantemente monedas exactamente iguales a las que su abuela siempre guardaba para ella como amuleto de la suerte. Este vínculo emocional puede ser tan fuerte que las almas literalmente no pueden avanzar. Sienten responsabilidad por sus seres queridos, se preocupan por su destino, intentan protegerlos de errores y problemas. En cierto sentido, es una continuación del mismo cuidado y amor que mostraron en vida, solo que en otra forma. Hay situaciones en las que un alma no está lista para aceptar el hecho de su propia muerte debido a su carácter repentino. Accidentes automovilísticos, desastres naturales, catástrofes inesperadas, todo aquello que ocurre de manera repentina y no da tiempo para comprender lo sucedido. En tales casos, las almas a menudo permanecen
en un estado de confusión, sin entender lo que les ocurrió. Imaginen, una persona por la mañana se prepara para ir a trabajar, hace planes para la tarde, piensa en sus próximas vacaciones, y una hora después, su vida se interrumpe abruptamente. La conciencia se niega a aceptar un cambio tan drástico. El alma sigue su rutina diaria habitual, visita lugares familiares, intenta comunicarse con sus seres queridos. Es como si quedara atrapada entre dos mundos, sin comprender los cambios que han ocurrido. Se conocen casos en los que, después de la muerte repentina de una persona, se la vio en su lugar de trabajo, en su cafetería favorita o simplemente siguiendo su ruta habitual. Por ejemplo, la historia de un joven cartero que murió durante un paseo en bicicleta. Los habitantes del lugar aún lo vieron durante varios meses en su ruta matutina habitual, especialmente en días de niebla. O el caso de una profesora de música que, después de su muerte repentina, seguía apareciendo en su aula. Los alumnos escuchaban el sonido del piano en un salón vacío. En estas situaciones, las almas necesitan ayuda y comprensión. Requieren tiempo para darse cuenta de lo ocurrido, aceptar la nueva realidad y encontrar fuerzas para avanzar. Es similar al estado de shock en las personas vivas, cuando un evento es tan inesperado y traumático que la mente simplemente se niega a aceptarlo, creando su propia realidad alternativa. A menudo, las almas se quedan en nuestro mundo debido a asuntos pendientes y promesas no cumplidas. Puede ser cualquier cosa, desde una simple promesa de encontrarse con un amigo hasta tareas importantes en la vida. A veces, incluso las obligaciones más comunes, aparentemente insignificantes, se convierten en ese hilo invisible que mantiene al alma entre los vivos. Hay una historia sorprendente sobre un músico que trabajó toda su vida en su obra principal, pero no logró terminarla. Después de su partida, a menudo se escuchaban sonidos de melodías en su antiguo estudio, y los borradores con notas aparecían en diferentes lugares de la habitación, como si alguien continuara trabajando en la composición. Los seres queridos del músico decían que esa melodía los perseguía en sus sueños, como si intentara transmitirles su obra inconclusa, o el caso de un anciano jardinero que cultivaba raras variedades de rosas. Le prometió a su nieta que le mostraría cómo florecería una variedad especial creada especialmente para ella. Después de su muerte, ese arbusto floreció de manera extraordinaria, y en el jardín a menudo se veía una figura borrosa inclinada sobre las rosas. Cada primavera, ese arbusto florece de manera especialmente hermosa, como si alguien continuara cuidándolo con amor especial. También ocurre que una promesa incumplida está relacionada con la restauración de la justicia o la corrección de errores del pasado. El alma no puede encontrar la paz hasta asegurarse de que todo ha ido por el camino correcto, que el problema se ha resuelto o que los seres queridos han recibido el apoyo necesario. Es como un asunto inconcluso que impide avanzar hasta que la situación se resuelve adecuadamente. Un lugar especial entre las razones que retienen a las almas en el mundo de los vivos lo ocupa el deseo de restaurar la justicia. A veces está relacionado con crímenes no resueltos, circunstancias no esclarecidas de la muerte o el deseo de proteger a los seres queridos de posibles peligros. En tales casos, las almas parecen asumir el papel de guardianes invisibles de la verdad. Se conoce un caso en el que, en un pequeño pueblo, no podían resolver una serie de robos durante mucho tiempo. Después de la muerte de una anciana que vivía frente al lugar de los crímenes, su hija comenzó a tener sueños extraños. En ellos,
La madre señalaba un lugar específico en el jardín de la casa vecina. Cuando se informó a la policía, efectivamente, encontraron allí los objetos robados. Resultó que el alma de la mujer, quien en vida disfrutaba observando la calle desde su ventana, conocía la verdad y trataba de comunicarla. A veces, las almas permanecen para advertir a sus seres queridos de un peligro o para protegerlos de decisiones equivocadas. Por ejemplo, la historia de un empresario que, tras la muerte de su padre, varias veces encontró documentos importantes en lugares inesperados. Estos documentos le ayudaron a evitar grandes pérdidas financieras y a desenmascarar socios deshonestos. Él estaba convencido de que su padre seguía velando por el bienestar del negocio familiar. En la práctica mundial, existen numerosos casos en los que, gracias a pistas inexplicables, se resolvieron crímenes complejos o se encontraron personas desaparecidas. A menudo, estas historias incluyen sueños, coincidencias inexplicables o repentinas iluminaciones de los seres cercanos. Las almas parecen intentar llegar al mundo de los vivos, usando todos los medios a su alcance para que se restablezca la verdad y prevalezca la justicia. Otra razón igualmente importante por la que las almas se retrasan en nuestro mundo es el miedo a lo desconocido, a esa transición a otro estado. Este miedo es muy similar al que sienten las personas vivas frente a grandes cambios en la vida, solo que, en el caso de las almas, se trata de una transición a una dimensión completamente diferente de existencia. Se puede comparar con una persona que ha vivido toda su vida en un pequeño pueblo y de repente tiene la oportunidad de mudarse a una gran metrópolis. La sola idea de un cambio tan radical genera ansiedad y el deseo de permanecer en el entorno familiar. Las almas también pueden experimentar sentimientos similares, aferrándose al mundo material conocido. Existe una historia sobre un anciano guardián de un faro que, incluso después de su muerte, seguía apareciendo en su puesto. Los marineros contaban que durante muchos años veían luz en las ventanas del faro abandonado, aunque la electricidad allí había sido desconectada hace mucho tiempo. Su alma estaba tan apegada al lugar de su servicio que no podía imaginarse existiendo en otro lugar. El entorno familiar, las tareas habituales e incluso los objetos materiales se convirtieron en una especie de ancla para él. A veces, las almas permanecen en lugares conocidos simplemente porque no están listas para dejar la vida que conocen. Pueden estar apegadas a su hogar, a una silla favorita o al jardín que cuidaron durante años. Esto es especialmente característico de quienes, en vida, estaban muy ligados a las cosas materiales o a un lugar en particular. En tales casos, las almas parecen crear su propio micromundo, continuando existiendo en un entorno familiar y evitando la necesidad de avanzar. Ayudar a las almas a encontrar la paz es un tema especial que requiere un enfoque delicado y comprensión. A menudo, para que un alma pueda avanzar, es necesario resolver los asuntos o situaciones que la mantienen entre los vivos. Es como desatar un nudo complicado. Se necesita encontrar el extremo correcto del hilo para comenzar. En casos de asuntos pendientes, los familiares pueden ayudar cumpliendo la promesa de la persona fallecida o terminando el trabajo que dejó inconcluso. Por ejemplo, la familia puede publicar un libro en el que trabajaba el escritor o llevar a cabo sus planes de beneficencia. Es importante entender que incluso una tarea pequeña, aparentemente insignificante, puede tener un enorme significado para el alma. El perdón juega un papel especial en la liberación del alma. A menudo, los rencores no perdonados, los sentimientos de culpa
o los conflictos antiguos se convierten en cadenas invisibles que retienen al alma. Un perdón sincero, expresado en voz alta o incluso escrito en una carta, puede ayudar al alma a encontrar la paz tan esperada. Esto funciona en ambas direcciones, cuando perdonamos y cuando pedimos perdón. La aceptación también es un paso importante. Aceptar la pérdida por parte de los familiares, aceptar los cambios en la vida, aceptar que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Cuando los vivos aceptan lo sucedido y dejan ir a los fallecidos con amor y gratitud, esto ayuda a las almas a aceptar también la necesidad de avanzar. Esto no significa olvidar, sino aprender a seguir viviendo, conservando un recuerdo luminoso. Para concluir nuestra conversación, es importante entender que el ciclo de vida y muerte es el orden natural de las cosas, existente desde el principio de los tiempos. Así como el día sigue a la noche y la primavera llega después del invierno, las almas llegan a este mundo y lo abandonan. Y en este ciclo no hay nada aterrador o antinatural. Si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido que ya partió, no debes asustarte ni preocuparte. Tal vez el alma solo quiere asegurarse de que estás bien, de que estás enfrentando los desafíos y avanzando. Es importante recordar que el amor que nos une a nuestros seres queridos no desaparece con la muerte, simplemente adopta otra forma. Para quienes han enfrentado fenómenos similares, es importante recordar que no están solos. Muchas personas en todo el mundo experimentan vivencias parecidas, y no hay nada sobrenatural o aterrador en ello. Es parte de un gran camino de vida que atraviesa cada alma. A veces, este camino es sinuoso, a veces requiere pausas, pero al final, cada alma encuentra su camino. Traten este tema delicado con respeto y comprensión. Si hay un alma cerca de ustedes que no puede encontrar la paz, bríndenle su perdón, amor y aceptación. A veces, esto es lo único que falta para dar el siguiente paso. Recuerden que en el círculo de la vida no hay casualidades. Cada encuentro, cada evento, tiene su significado y su propósito, e incluso aquellas almas que se han quedado entre los vivos, algún día encontrarán su camino hacia la luz y la paz. Y para concluir, queridos amigos, quiero agradecerles de todo corazón por estar hoy conmigo, por explorar juntos este tema tan complejo, pero importante. Su atención e interés ayudan a crear nuevos materiales interesantes. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y dar un me gusta. Esto ayudará a que otras personas encuentren esta información. En los comentarios pueden compartir sus historias y pensamientos. Siempre me interesa conocer su opinión. Nos vemos en los próximos videos.